Buen día, Cacho. Buen día, gente. ¿Cómo Buen anda? día, ¿Cómo Pepe. anda la gente? Acá estamos. Un poquito acomodando los aparatos Bien, para para largar. poder salir y largar. Pero ¿Estamos? tarde, pero llegamos. Llegamos, estamos Ahí acá. está. Bueno. ¿Qué te iba a decir? No sé, para empezar, Pepe, ahí hay un tema con UPM y todo lo que implica laboralmente. UPM y la OIT presionan a Uruguay para regular las ocupaciones. Sí, eso para explicarlo, para que la gente lo entienda. En el mes de junio de todos los años se realiza en la OIT la Conferencia Mundial de los Trabajadores. Ahí, en esa conferencia, nosotros te acordás que el año pasado también lo estuvimos mirando, las cámaras empresariales denunciaron la ley de negociación. Una denuncia. Ahí está. Y eso es lo que quieren nuevamente, es decir, que Uruguay esté dentro de los 20 países denunciados a nivel de la OIT para analizar el tema de la ley de negociación colectiva. Y dentro de los temas que incluye la ley de negociación colectiva es el tema de las ocupaciones. Que como nosotros entendemos, las ocupaciones son extensión del derecho de huelga. Por lo tanto, están contempladas dentro de la Constitución del país. Y así no lo entienden las patronales que ponen el grito en el cielo cada vez que se ocupa por diferencias laborales un lugar de trabajo. Hay que decir también que ocupaciones en el Uruguay no hay todos los días, no ocurren todos los días. Es decir, cuando se llega a la ocupación es porque es la última medida que tiene el trabajador. Antes aparece en la negociación, la discusión, la ida al Ministerio de Trabajo, el conflicto en sí establecido, pero lo último que le queda al trabajador es la ocupación. Y nosotros entendemos que tiene derecho a hacerlo porque es la extensión del derecho de huelga. Pero aparte como una conservación del trabajo, ¿no? Claro. Porque hay que decir que cuando hay ocupación va alguien a contabilizar todo lo que hay adentro. Exacto. Se hace un acta, se firma por los trabajadores. Se le da la garantía que todo eso se respeta. Sí, porque sí. Nosotros por experiencia de los trabajadores tenemos ya visto que cuando no hay ocupaciones, sacan la maquinaria, sacan todo, y no hay para pagar a los trabajadores. Es que muchas veces los trabajadores utilizan la ocupación como defensa, porque entienden que si no, el patrón, el empresario, saca las cosas y la vende. Eso pasó en la textil, ¿te acordás? Sí, claro. En las textiles. Sí, muchas veces. Claro, que cuando como método defensivo los trabajadores ocupaban para que el empresario no vendiera la máquina. No vendiera hasta maniobra de mala fe, ¿no? Porque si el tipo de él, la cosa, bueno, de cierto modo tiene el derecho a sacarla, ¿no? Pero digo, comprometete a pagar lo que debe, ¿no? Porque sacar de noche toda la maquinaria y todo lo que vos tenés, para no pagarle y para ir. Y otra de las ocupaciones de los últimos tiempos fue la de Tripur. ¿Te acordás que ahí se ocupó porque se le debía salario de mucho tiempo a los trabajadores y a su vez el empresario quiso vender todas las maquinarias que estaban allá adentro como mecanismo de defensa y para poder preservar lo que se le debía a los trabajadores que se ocupa. Pero eso es así, es decir, es una discusión que se viene dando hace mucho tiempo con las cámaras empresariales y que cada vez que llega el mes de junio aparece en el tapete el tema porque es la denuncia de los empresarios que van a la OIT a denunciar a Uruguay por el tema de la ley de negociación colectiva, que dice que la ley de negociación colectiva favorece más a los trabajadores que a los empresarios, que es desigual, y quieren poner a Uruguay en esa lista negra de países y compararlo con aquellos países que violan, sí,
la negociación colectiva, en las cuales no hay acuerdo de trabajo, en las cuales se trabaja en negro, en donde trabajan los menores, es decir, no hay ninguna ley como las que existen en el Uruguay. Entonces nosotros, cada vez que vamos a la OIT, la delegación del Uruguay, ¿Quiénes integran? ¿Quiénes son los integrantes de la OIT? Para un poco explicarle a la gente. La OIT es una organización internacional que está integrada por los trabajadores, los empresarios y una parte que es los gobiernos de los países. O sea, es un órgano tripartito. Es igual que un consejo de salario. Entonces, los trabajadores estamos representados, hay un consejo integrado por los trabajadores, un consejo empresarial y un consejo de los países que integran la OIT. Y cada vez Gracias, Carlito. Carlito, un abrazo. Cada vez que vamos, que se va allí a la OIT, la delegación de Uruguay en estos últimos años ha tenido que en su discurso defender el tema de lo que ha pasado en estos últimos 15 años, porque tanto las cámaras empresariales representadas por la Cámara de Comercio, donde su delegado es Juan Maylos, ha denunciado en estos últimos años, todos los años, a Uruguay en el marco de la OIT. Por suerte, en los últimos años, hoy se discutió y no apareció el nombre de Uruguay dentro de los países denunciados. Porque se hace una lista de 25 países que se tratan en la conferencia mundial. De esos 25 países, y si aparece Uruguay, bueno, ahí aparece el caso, se puede nombrar, porque ya hubo, ¿te acordás que hubo hace unos años atrás, como 4 o 5 años atrás, una delegación de la OIT que vino a inspeccionar al Uruguay y a las leyes de negociación colectiva y cómo era la negociación colectiva, y esa inspección salió favorable al gobierno y a los trabajadores, que decíamos que estábamos en un marco legal que era igualitario tanto para todos, para los empresarios como para los trabajadores, que había negociación colectiva libre, pero está claro que lo que vos preguntaste al comienzo es una ofensiva que siempre aparece en los meses de mayo, previo a la conferencia de la OIT, ¿no? Y siempre aparece el tema de las ocupaciones, que es uno de los temas fundamentales que plantean los empresarios, ¿no? Sí, sí, claro. A su vez también la ley de negociación colectiva la quieren impugnar. Te acordás que nosotros acá hablábamos de la ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? Es que la ley uruguaya, lo que se negoció es para siempre. Es decir, nosotros negociamos los turnos, por ejemplo, en una fábrica o del trabajo, entonces negociamos trabajar de tal forma. Lo que dicen los empresarios, que en vez de tener una validez, una vez que está firmado los convenios para siempre, quieren que tenga la validez en la cual se firmó el convenio. O sea que si vos haces el convenio para un año, todas las conquistas que tenés valen un año y la tenés que volver a rediscutir. Esa es la ultraactividad que también los empresarios denuncian en la OIT, y son cosas que nosotros hemos analizado acá cuando analizamos la reforma laboral brasilera, porque muchas de esas cosas son las que los empresarios quieren impulsar y son las que llevan a la discusión a la OIT. Sí, claro. ¿Ah? Y por lo tanto aparecen siempre esos temas. En estos días estuvo Fernando Pereira en varios lugares aclarando la posición de la OIT, claro, la posición de los trabajadores, que siempre vamos a ir a defender a la OIT, la ley de negociación colectiva, el tema de la extensión del derecho de huelga, que nosotros decimos que son las ocupaciones, y la validez de todos los convenios que están vigentes, o sea que por lo tanto también la ultraactividad. Porque viste que también hay que tener, los trabajadores tienen que tener un poco claro que la propuesta de la derecha es horrible, ¿no?
quitar los consejos de salario, sacar el sueldo mínimo. No sé, parece que sacando el sueldo mínimo viene más gente a trabajar por 3.000 pesos, por 2.000 pesos. Eso hay que tenerlo claro, los trabajadores, más que nada los trabajadores que hoy en un momento estuvieron mal y hoy están bastante mejor, que si volvemos para atrás, estas cosas van a suceder. Muchas de las conquistas que hoy tenemos las vamos a perder. El solo hecho de sacar los consejos de salario deteriora el salario real de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los consejos de salario lo que hacen es favorecer a los que tienen menos fuerza, es decir, a los lugares de trabajo en los cuales si no existiera una organización sindical o no existe un convenio colectivo, no pueden negociar directamente con los patrones porque los patrones no negocian el salario. El ejemplo estuvo cuando no hubo negociación colectiva en el gobierno de la Calle. Hay que decir que la Calle sacó los convenios. Sacó la negociación colectiva. Y la Calle Padre, ahí está. Sacó la negociación colectiva y eso trajo aparejado un deterioro en todo el salario de los trabajadores. Y cuando vos estás bajando el salario de los trabajadores, no solo bajás a un sector, sino que también bajás a los jubilados y bajás una cantidad de beneficios que tienen los trabajadores, porque se basan en el índice medio de salario. Entonces, si el salario está bajo, se baja la jubilación, se baja la asignación familiar, se bajan las pensiones, se bajan una cantidad de cosas que están regidas por el índice medio de salario. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta la gente, ¿no? Porque a la hora el otro día en un canal se le hizo una entrevista a este loco Sartori, no sabía cuál era el índice de ocupación, cuál era el salario mínimo. Nosotros lo estuvimos mirando. Y es uno de los avanzados en sacar los consejos de salario. Sí, claro, está en la avanzada. Y no sé, no sabe ni dónde está parado, pero no es solo Sartori. No. No sabe, la calle no sabe dónde está parado. Yo no sé cómo la gente no se da cuenta que son antigobernantes, porque no pueden gobernar ni en la casa. Exactamente. Ni en la casa pueden gobernar. Exactamente. Pero bueno, viste que, yo qué sé, viste. A veces es peor sordo que no quiera oír y peor ciego que no quiera ver, viste. Claro. Las cosas son así. Si vos antes no tenías una bicicleta y hoy te compraste un auto, es decir, que mejoraste tu vida, ¿no? Aunque sea un auto usado. Para tener un autito, ¿no? Y come todos los días, laburan todas las carnicerías. Esto es un mensaje para los carniceros de acá de la vuelta, ¿no? Hay carnicería por todos lados. Acá tenés 30, 40 carnicerías en el cerro, pero al toque. Antes había una y tenía que caminar 15 cuadras y no vendía nada. El hombre se le pudría la carne en el coso. Porque hay que saber, si el trabajador tiene poder adquisitivo, el consumo lo va a hacer en el Uruguay, porque no va a ir a comprar a Brasil, a Argentina. Nosotros, el trabajador común gasta en su barrio, gasta en su zona, y vive el comerciante, vive la tienda, vive el kiosquero. Es decir, eso es lo que ha hecho en este último año el crecimiento del salario real. Se vio claramente. Yo justamente esta semana estuve en una presentación de lo que fue el tema de la discusión de la última ronda salarial, donde se evaluó de la cantidad de convenios que llegaron a acuerdo, cuántos fueron por acuerdo, cuántos fueron por decreto, cuántos fueron votando el gobierno con los trabajadores. Es decir, hubo casi un 80 y pico por ciento, 86% de los convenios que fueron convenios logrados en el ámbito del Consejo de Salario, entre las tres partes. Y esos convenios colectivos se firmaron sobre la base de lo que eran las pautas del Poder Ejecutivo, con mantenimiento y crecimiento del salario real. O sea que podemos decir que por lo menos por 16, 17 años, es decir, ya en los últimos 15 creció el salario real. Pero lo que aseguran estos convenios es que por 2 o 3 años más va a seguir creciendo el salario real. O sea que en estos últimos 17 años o 18 años,
el salario real de los trabajadores creció permanentemente. Capaz que no creció todo lo que nosotros queríamos, o que nosotros, porque hay gente que dice que somos conformistas algunos, porque como creció el salario real, el nivel de vida ha crecido, la salud está mejor, pero claro que se puede estar mucho mejor. Y para eso hay que seguir, apostando a que estos cambios se mantengan permanentemente. Porque si no, cualquiera nuevo que venga, que rompa el tema de los consejos salarios solamente, eso va a afectar directamente al que menos tiene, al trabajador, y a los lugares de trabajo que también tienen menos fuerza para poder llevar a la negociación a su patrón. Porque lo que quieren con la eliminación de los consejos salarios es que la negociación sea empresa-trabajador. Y eso va en contra de los menos fuertes. Claro. También hay un preponderante, ¿viste? Que trabaja en la cabeza de los trabajadores, y en la cabeza de muchas personas que no hacen más que mirar la televisión, de que estamos mal, de que el país está hecho pelota, está hecho pedazos, que la educación ya no da más. Subió los niños ahora son, no sé, 80.000 niños más hay estudiantes que el periodo pasado. Dentro del sistema educativo. No, tenemos universidades en el interior, yo no sé, no sé, porque de repente capaz que piensan que porque no llegamos al 6% del porcentaje. Bueno, pero claro, a veces uno queda atrapado de alguna de esas promesas, pero hay que decirlo que vos, claramente eso que vos te estás diciendo. Hoy el sistema educativo no empieza a los 6 años como empezaba en la época nuestra. Hoy ya desde los 3 años los niños están integrados al sistema educativo público. Y ya comienza la educación con la etapa preinfantil, después viene la escuela, después viene el liceo, y cada uno de ellos se han creado más de 200 escuelas nuevas. La cantidad de gente que está en la educación, como decís vos, ha aumentado un sinnúmero a nivel de lo que cuando abandonan la educación. Es decir, hoy se puede decir que en la época nuestra había mucha gente que no accedía al nivel de terciario ni al nivel del liceo. Hoy hay mucha gente accede a esos niveles, y el traslado de la universidad al interior de la República, como ha sido la educación tecnológica con la UTEC, donde se enseña robótica, se enseña otro tipo de carrera, ha hecho que los niños hoy no tengan que venir a Montevideo a estudiar. Eso lo decíamos en el programa pasado. ¿No? Y eso está pasando. Es decir, hoy hay más oferta educativa para los niños, e incluso hay mucha más oferta tecnológica. La tecnología ha tenido un avance en el Uruguay, mucho más que en estos últimos 5 años, mucho más que en los anteriores 30. Y estamos dentro de Sudamérica, somos el país más tecnificado. Es decir, o sea que eso lo dicen, no lo digo yo, sino lo dicen las encuestas internacionales y los organismos internacionales. Entonces la gente no lo ve eso. Aparte lo tendría que ver en su casa. A cada niño que va a la escuela se le otorga una ceibalita, y el niño ya aprende a manejar la computadora en los primeros años de vida. Ya no es un analfabeto tecnológico. Nosotros podemos serlo, sí, claro. Saben mucho más que nosotros claro. Manejando esa ceibalita, y aprenden muchísimo más a nivel. El otro día en la Caterán, sí. Allí entregando, pero
computadora como que la que tenemos nosotros acá y claro, en la mesa, sí. ¿no? A botijas ya de sí, cierta edad para arriba, ¿viste? Claro, a los del liceo. Claro, y vos decís, ¿no? Claro. ¿Viste cómo es? Y seguimos, estamos mal, y que esto, y que lo otro, y los botijas tienen todo, andan todo con, no importa, dice, deber tienen de darle, sí, está bien, claro. Deber tiene el gobierno de darle, pero deber tenés vos de reconocer que es este gobierno, claro, ¿me entendés? Claro. Que este gobierno es el que le está dando, no, que nunca le dieron ni siquiera. Los avances que hubieron yo creo que claramente se ven en la educación, en la salud, con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso, si no lo ve el trabajador, es porque está ciego. Antes, un trabajador trabajaba en un supermercado y no podía acceder a mantener la salud de su familia, porque tenía que solamente la cobertura del sistema de salud era para él. Hoy, el Sistema Nacional Integrado hace que cubra a su pareja y a los niños menores que están en la casa. O sea que el Sistema Nacional Integrado de Salud ha dado cobertura no solo al trabajador, sino al entorno familiar. Y eso ha sido con este gobierno. Y ha pasado en este último periodo. Y tenemos más de la mitad de la población que antes muchos no podían acceder al sistema privado de salud. Más de la mitad de la población está en el sistema privado de salud. Teniendo también que los hospitales públicos, como lo conocíamos nosotros, como era el Pasteur, el Maciel, en la época que nosotros éramos chicos, ir a esos hospitales que no había curita, que no había... Hoy, muchos de ellos son ejemplos. El Hospital Pereira Rosell, ayer se daban datos de donde los nacidos vivos en el Uruguay ha bajado el promedio de mortalidad infantil. O sea que son cosas son datos que vos los tenés, y las modificaciones que han tenido desde el punto de vista edilicio, con hospitales nuevos, con lugares nuevos, con un hospital de Tacuarembó, en donde desde el punto de vista neurológico y de atención cardiológica está dentro de los primeros lugares del mundo. Es decir, hay avances a nivel de la salud que son importantísimos y que lo tenemos que reconocer. Y el hecho del hospital de ojos, que nadie lo dice. 100.000 personas recuperaron. No dejar pasar también que el año pasado no falleció una madre en la Pereira. Exactamente, también. No me dejé cosas con y bueno, porque me fui de los nacidos vivos pero fue así. No falleció. Que era todos los días, moría todos los días. En un parto. Exactamente. Esas cosas también hay que ponerla arriba de la mesa, ¿no? Sí, sí. Porque si no, y vos te cansás de hablar y decir... Pero esto no lo dicen todos los días en la prensa. La prensa te dice, te muestran las imágenes de la seguridad, te muestran que robaron a aquel 80 veces, al otro ya, y te muestran cosas que lo que se hace bien no aparece. No. Aparece donde existe algún tipo de... Hay que decir, para los medios de comunicación y para los compañeros periodistas, ¿no? Que a veces hay que decir algo, porque ya es reiterativo, ¿no? Que solo informé lo malo, lo que pasa, la seguridad, claro. Son reiterativos con un mismo asalto, estás toda una semana, porque no tenés otro para hablar. Está bueno que en algún momento los periodistas se den cuenta que son trabajadores igual que nosotros. Claro, claro. De decir la verdad, y bueno, si le acarrea problemas, decir la verdad, está el sindicato para que lo defiendan, porque vos también tenés derecho a dar una información igualitaria, claro, ¿no? Para un lado y para el otro, porque si no, te quedás en la mitad de la conversa. Es lo que hablamos con Gustavo, que Botica Cardoso quiere hacer, que yo lo veo perfecto, ¿no? Que va a ser que es un imposible
Está avanzando esa propuesta de APU. Pero vos ves que el día, el 12, el 4, sí. A ver, hay un muchacho que salió en los Diablos Verdes el 4. Sí. Y lo sentí conversar y parece que hubiera salido un saltimbanqui. Sí, claro. O peor todavía. Salió de una comisaría. Claro. Sí. Son cosas que, por eso, lo que quiere hacer APU es importante. El tema de la falsa noticia, que no se repitan. Está bueno. Ayer estuvieron reunidos. Se están reuniendo con todos los presidenciales. Bueno. Pero, bueno, APU es la Asociación de Prensa del Uruguay. APU es la Asociación de Prensa del Uruguay, donde está de prensa. Donde está Cardoso, que es el presidente. Él está yendo a todos los lugares tratando de que lo apoyen en esa iniciativa. Y bueno, sería bueno, pero ya lo analizamos el programa pasado. Va a depender de los dueños de los medios de comunicación y de la voluntad política que tengan ellos, porque si ponen plata acá a Sartori, capaz que decimos que es el fenómeno. ¿No? Ahora un ejemplo, con la guita que puso. Que no sabe ni dónde está parado. Claro, y labura todo el mundo guita. Pero todos tiene tanta plata, ¿por qué no va a pagar lo que debe? Pero este muchacho Pereira el otro día sí le hizo una pregunta y lo dejó bastante pegado, pero otro periodista le levanta el centro para que el tipo cabecee. Y tampoco lo apretan mucho, porque saben, ¿qué le voy a preguntar a y no sé, le preguntan cualquier cosa. Porque en realidad... Se la dejan picando y le levantan el centro. Sí. ¿Viste? Para que el cabecee tranquilo. Claro, ¿viste? Claro. Ahora nosotros nos agarran y son incisivos, ¿eh? Claro. Te agarran y son incisivos. El mismo periodista agarra, yo que sé, a Boca Andrade o a Daniel Martínez o a Carolina Cose y le termina preguntando cosas que no se las pregunta a Sartori. Ahí está. Y bueno, y también ahí tiene que ver el poder económico y la guita que está invirtiendo en la campaña, ¿no? Porque esos medios viven de esa plata y entonces capaz que le dan, como dijiste vos el otro día, capaz que dan directiva y algunos tendría que decir, no, pará, yo le voy a como decís vos, voy a preguntarle a todos lo mismo. O por lo menos que me demuestre cuál es su programa de gobierno. Exactamente. El tipo no tiene programa de gobierno. Exactamente. Pero vos mirá para atrás. No sabe dónde está parado. Claro. ¿No? Y dice, ¿no? En una pregunta que le hace, y cómo, no, en un discurso que hace, y cómo ha aumentado la mortalidad infantil, dice... Sí, porque se quedó en el año. Dice Luis, ¿no? ¿Cómo ha crecido? Dice, pero ¿cómo decís eso, Luis? ¿Cómo puede decir eso? Claro. No, porque no, está acá, mirá, esta es la gráfica. Sí. No, y hace de acá arriba, hace derecho para acá abajo, ¿viste? Es que viene bajando prácticamente, estamos a niveles no Cuba, no somos Cuba, porque Cuba está a un nivel alto, pero estamos en los primeros niveles de América. El índice de mortalidad infantil. Es decir, que en algún momento creció, sí, en la época del gobierno del padre de él, por ejemplo, la mortalidad infantil era elevada. Y se decía que en aquella época había niños que comían pasto y que comían los restos que aparecían de residuo. Hoy eso ha cambiado, como siempre. Puede seguir mejorando, porque no hay que conformarse y hay que seguir avanzando en los cambios. Vamos, corre, Pepe. Ya 37 minutos. No, nos quedamos, bueno. Vamos al primer corte, ¿cómo no? Vamos al primer corte y saludamos a los compañeros que entraron ahí, nos están mandando muchos saludos. Me va, Tito.